se mantiene en el poder porque crea un infierno de impuestos a los españoles para pagar los caprichos de sus socios. La última muestra, el regalo fiscal al precio que ha decidido Esquerra Republicana de Cataluña, 17.000 millones. Y su portavoz pregunta si condono o condeno. Señor Sánchez, para la mayoría de España la condena es usted, que nos obliga a pagar las hipotecas de los suyos y sus tropelías. ¿Usted de verdad ha pensado lo de la condonación de la deuda? ¿Lo ha pensado en serio, señoría? Lo digo porque son 83.000 millones de euros que van a dejar de pagar las comunidades autónomas. Yo lo que le digo, señoría, es que no le vaya a pasar como con las pensiones y la revalorización, que queda atrapado en sus propias contradicciones. Piénseselo mejor, señoría. Piénseselo mejor. Señor presidente, como va a ser mi última pregunta de control, sí me gustaría decirle que estos principios que debemos defender en Europa también deben estar alineados dentro del Estado. Y, por lo tanto, le pido, por enésima vez, que se cambie la ley de secretos oficiales, que se dé vía libre a que podamos discutirla aquí y que eso se convierta en una realidad. No es de recibo que continuemos con una ley franquista. Y espero verlo esto, no estando yo aquí, pero sí en esta legislatura. Muchas gracias. Creo que está todo dicho con el aplauso que ha recibido de los distintos grupos parlamentarios. Es verdad que las Cortes Generales pierden a uno de sus más brillantes oradores parlamentarios, pero creo que el Partido Nacionalista Vasco gana un extraordinario presidente de la organización. Espero que podamos seguir contando con usted, que podamos seguir trabajando y, desde luego, cuente en que esta legislatura vamos a modificar la ley de secretos oficiales. Usted tiene un gobierno en el que ya solo manda usted, pero es que además ha encontrado en Junts y en el PNV una excusa magnífica para no hacer ninguna de las cosas que no quiere hacer. Así que hoy me gustaría preguntarle, ¿le ha obligado Junts a comprometerse con el fascista de Trump, con la OTAN y con los Estados Unidos de América a un aumento sin precedentes del gasto militar hasta alcanzar el 2% del PIB? Cuando ese fascista nos obligue a que sea un 5% del PIB, ¿usted lo va a aceptar también? Me pregunto también si Junts le ha obligado a mentir, a ser cómplice de un genocidio, porque acabamos de saber que usted ha permitido vuelos durante todo el año 2024 desde Zaragoza y con destino a Israel para transportar 60.000 piezas de armamento que se han usado para asesinar a niños y niñas palestinos. ¿Le ha obligado Junts a no mover un solo dedo por el problema de la vivienda, a meter el feminismo en un cajón, a no remunerar los permisos de cuidados de 8 semanas? ¿Le ha obligado Junts a regalar en los próximos 3 años 5.000 millones de euros a las aseguradoras sanitarias privadas a través de Muface? ¿A que la banca se vaya de rositas mientras hace beneficios récord y la gente no puede pagar el alquiler o la hipoteca? Por eso insisto, la excusa de Junts se agota. Tiene usted un gobierno débil, un gobierno que no gobierna, un gobierno incapaz de aprobar presupuestos generales del Estado. Le pido, presidente, que mire a Alemania y que vea lo que pasa cuando un gobierno no sigue el rumbo que tiene que seguir. Usted va a ser el único responsable de que entren los fascistas en Moncloa. Muchas gracias. Es que compartimos el análisis de que todavía queda muchísima tarea por hacer. Y por eso está este Gobierno trabajando. Por eso, por ejemplo, pues estamos aplicando la ley de vivienda. Por eso hemos puesto en pie una empresa estatal de vivienda para poder construir viviendas a un mayor ritmo. Lamentamos el que no se haya podido aprobar una ley del suelo que precisamente lo que hace es agilizar y dar seguridad jurídica a los operadores económicos. En todo caso, señoría, el ingreso mínimo vital, la revalorización de las pensiones, la subida del salario mínimo interprofesional, el impuesto a la banca, el impuesto a las grandes fortunas. ¿Usted de verdad cree que eso, señoría, lo hubiera aprobado la derecha si estuviera gobernando? La ley de paridad, el pacto de Estado contra la violencia de género. Lo que están haciendo es como los trileros con los cubiletes. Es decir, lo que a mí me quita como riojana, me lo pone como riojana española, eso sí, con la prima del coste de la malversación separatista.
Los independentistas exigen y los españoles pagamos todos religiosamente para mantener al señor Sánchez en la Moncloa. Por eso, díganos, para mutualizar la deslealtad, ¿qué impuesto piensa subir a los españoles? Simplemente escucharla con motivo de su comentario de la condonación, se ve claramente cómo el Partido Popular no sabe salir de ese bucle en el que entró desde el principio de la legislatura, que es primar los intereses de Génova antes que los intereses de la mayoría social de los ciudadanos de este país. Porque, señora Gamarra, ustedes que hablan de infierno fiscal, ustedes subieron los impuestos más de 74.000 millones de euros. Este Gobierno ha bajado los impuestos durante la crisis de la pandemia, durante la guerra de Ucrania y la inflación en más de 30.000 millones de euros. Seguimos estando 4 puntos por debajo de la media europea en presión fiscal. Y ustedes que dicen, señoría, que hemos subido los impuestos, ¿me puede decir en qué página del diario de sesiones este Congreso ha aprobado aumentar los impuestos a las rentas de 1.184 euros al mes? Se lo digo yo, en ninguna, porque sencillamente es mentira. Le voy a decir una verdad incómoda. En todos los gobiernos en los que usted formaba parte se robaba. Se dedicaban recursos del Tesoro Público para botín privado. En todos. En Andalucía y también en este. Y usted en todos era la titular de Hacienda. Nada más y nada menos. ¿Va a asumir algún tipo de responsabilidad sobre la corrupción que cerca al Gobierno de Pedro Sánchez? El problema, señor Tellado, es que a usted se le ve mucho el plumero. Usted simplemente hace aquí discursos para intentar desgastar la imagen del contrincante político sin aportar ninguna prueba, sin aportar ninguna evidencia y, sobre todo, convirtiendo el debate político siempre en basura. Señor Tellado, que se está usted especializando justamente en esa parte que hace en su grupo. Yo le podría decir caso Baltar, caso Beagondar, caso Carioca, Seiván, Conderroa, Gondomar, caso Nelson Santos, caso Palas del Rey, caso Pardella, Patos Moraña, Ponteceso, caso Vilariño, caso Sinso de Limia, caso Sebra. Podríamos seguir de todos los casos que azotan al Partido Popular de Galicia y en donde usted estaba, señor Tellado. Por tanto, ¿de qué está usted hablando? En 7 años han demostrado ustedes que son incapaces de darle una solución a las personas y a las familias vulnerables de este país. Hay que tener audacia para hablar del bienestar de los españoles viniendo de donde ustedes vienen. Yo les aseguro que este país no olvida cómo ustedes desmantelaron la sanidad y la educación públicas, 10.000 millones de euros en recortes. El sistema de la dependencia, 5.400 millones de euros en recortes. Decenas de miles de familias españolas desahuciadas de sus casas, mientras ustedes regalaban 60.000 millones de euros a la banca para rescatarles de una crisis que ellos mismos habían causado. Que luego está el no lo sé. Alemania, pactar con la ultraderecha, ¿está bien o no? Los aranceles a España, la persecución a las personas migrantes, a las personas trans, ¿está bien o no? ¿Subir las pensiones estaba bien o no lo estaba? ¿La gestión del señor Mazón ha estado bien o no lo ha estado? Este Gobierno sabe lo que hay que hacer y va a hacerlo. El que no sabe dónde está ni aporta nada es el señor Feijóo y la bancada del Partido Popular, que a falta de ninguna idea viene aquí cada semana a montar este numerito. Señora ministra, su ministerio, su Gobierno, ¿va a defender el español? Señor Campos, la pregunta que usted me hace es la pregunta típica modelo de Vox. Ustedes se inventan un problema y lo elevan a la enésima potencia. ¿Qué me está preguntando? ¿Qué tipo de pregunta me formula hoy usted? ¿Que si el Ministerio de Educación va a defender el castellano? Por supuesto que sí. El castellano y el resto de las lenguas oficiales que recoge, que reconoce y que respeta nuestra Constitución española. Pero es que luego, además, señor Campos, tiene narices que me haga exactamente usted esta pregunta. ¿O le tengo que recordar lo que ustedes hicieron aquí en Madrid? Es verdad que hacerle recordar a usted lo que hicieron aquí en Madrid seguramente le despista un poco. Lo digo por la cantidad de partidos por la que usted ha transitado y los que se ha inventado. Entiendo que usted ande un poco despistado. Pero fueron sus votos, los votos de Vox, los que permitieron poner aquí, en Madrid, la oficina del español. ¿Y sabe cuánto duró ese chiringuito? 3 años, señor Campos. Una, cuando le escucha, llega siempre a la misma conclusión. Es que necesitan siempre vivir en el constante y en el continuo conflicto.
Porque cuando ese conflicto desaparece, ustedes sencillamente se quedan en nada. Miren, en este país, señor Campos, no existe ningún problema, ni con el catalán, ni con el euskera, ni con el gallego, ni con el castellano. Ningún problema. ¿Sabe cuál es el problema que existe en nuestro país? La ignorancia que ustedes alimentan, el desprecio que ustedes muestran sobre la educación, sí, y el populismo barato que ustedes rezuman. Así que abandonen, señor Campos, ese patriotismo de pacotilla que exportan, porque este país, España, no necesita ser salvado de ustedes. Lo que necesita es que sea salvado de ustedes.